el acetábulo, que es la boca, y también va a presentar lo que es el orificio genital, ¿sí? Bien, vamos con la biología. No sin antes, voy a seguir admitiendo los que están. Ahora sí. Vamos con la biología. La forma adulta es parásito habitual de mamíferos herbívoros, es decir, que es el hospedador definitivo. Y a nivel de las vías biliares va a depositar unos huevos, esos son los huevos. Esos huevos son operculados, que tienen como unos extremos, un opérculo, y más o menos mide entre 140 por 70 micras. Estos pasan por el tubo digestivo, por el conducto colédoco, como habíamos mencionado, que se encuentra a nivel de la vía biliar, es su hábitat de estos parásitos. Entonces pasan por el conducto colédoco y son eliminados en el medio ambiente conjuntamente con las heces fecales, ¿sí? Entonces, tanto las ganados, como les decía, ovino, bovino, etcétera, y todos casi la mayoría de los mamíferos que son domésticos, entonces van a ser los hospedadores definitivos, ¿no? Al igual que el humano. Y estos parásitos eliminan estos huevos operculados a través de las heces fecales. ¿Dónde pueden contaminar? Contaminan lo que son las aguas estancadas, y es el lugar donde se desarrolla en su interior un embrión ciliado que se denomina el miracidio, ya es un parásito. Prácticamente esa no va a ser ni siquiera la forma infectante. ¿Por qué? Porque necesita pasar por otro hospedador para poder completar su desarrollo y poder madurar y ser la forma infectante. Más o menos pasan en 361 días y dependiendo mucho de lo que es la temperatura del agua, que es entre 9 grados más o menos en 15 días a 25-30 grados centígrados, ¿no? Es decir, que inclusive los días, bueno, la temperatura influye mucho en el tiempo de desarrollo. El embrión abandona el huevo a través de ese opérculo que les decía que es como un orificio, como un taponcito, ¿ya? Y nada para llegar al hospedador intermediario. Ese es el hospedador intermediario, ¿ya? Ese es el caracol que, bueno, si nosotros alguna vez hemos visto el caracol, más o menos tiene estas características, ¿no? Solamente que son más pequeños en el caso de los limneidos, de truncatula. Así se llaman, ya, ¿por qué son del género Limnea? ¿Sí? Entonces son los hospedadores intermediarios, son moluscos gastrópodos y son pues anfibios, viven en estas aguas, que son aguas estancadas, y les decía que este miracidio va a atravesar lo que va a ser la cutícula, eh, y en el momento de atravesar los cilios, estos cilios son los que le ayudan a movilizarse y se transforma en el interior en un esporocisto, que va a ser otra forma parasitaria. Ya atraviesa más o menos entre lo que son las antenas, ¿no? que es por la cabeza, ingresa, se va a encontrar en el tegumento, en realidad, ¿no? Atraviesa la cutícula y ahí se dirige hacia el patopáncreas, ¿no? Y se va a formar en los esporocistos. Esta forma parasitaria que se llama esporocisto, dentro de este se van a formar como 4 generaciones de redias, 4 generaciones. Vamos a ver, este dibujo, este esquema lo saqué de repente conocen el libro de la cátedra. Bueno, no es un libro oficial, pero sí la mayoría de las clases teóricas que se dan en medicina, que son proporcionadas por el doctor Martín y la doctora Durán. Entonces, hay un esquema que es bastante didáctico y extraí, ¿no? esta imagen de ahí. Entonces, a partir de los 3 meses, después de la infección, ya se encontrarán los huevos en las heces fecales, y eso lo denominamos como un periodo prepatente. Ya, entonces, el periodo prepatente, del momento de la infección hasta la presencia de los huevos en las heces fecales. Y van a ser alrededor de 10,000 a 20,000 huevos. Repito, están solicitando. No. Bien. Entonces, el esquema nos dice más o menos así, ¿no? Que el adulto vive lo que es en las vías biliares de los mamíferos y va a ser eliminado las heces fecales, ¿no? Y a través de las heces fecales se va a encontrar, sale lo que va a ser el miracidio, ¿no? Por esos huevos operculados.
ya se dirige lo que es al hospedador intermediario, que es del género Limnea, ¿no? Limnea, que son limnéidos, en realidad son caracoles, y la cual invade y al hacerlo sus cilios se pierden y dentro de lo que es el caracol se forman los esporocitos. Ahora les decía que son 4 generaciones de redias, ¿no? En realidad esas van a ser bipotenciales. ¿Por qué? Porque a partir de una redia se puede generar dos redias, o bueno, redias de tipo 2 y las cercarias, ¿sí? Después, a partir de redias de tipo 2, se generan redias de tipo 3 y cercarias, ¿no? Y así son bipotenciales, ¿no? Hasta las redias de tipo 4, que solamente va a ser unipotencial porque solo da lugar a cercarias. Estas salen a través las cercarias, salen del caracol, ¿no? Por el tubo digestivo y nadan un corto tiempo y luego pierden su cola, ¿no? Que son como unos parásitos, como unos espermatozoides, después si vale el término. Presentan una cola y luego pierden esa cola al convertirse en metacercarias. Ya estas metacercarias se adhieren a los vegetales acuáticos o bien pueden llegar a permanecer en el agua. Estas metacercarias pueden ingresar por vía oral a través de los vegetales acuáticos, de las cuales están adheridos estas metacercarias, y, o por la ingesta de agua, porque no olvidemos que estas metacercarias no simplemente se encuentran adheridos a estas plantas acuáticas, sino que estas pueden estar flotando en el agua, ¿sí? Ahora, el agua está contaminada, de repente también estas plantas acuáticas, como ser los berros, pero ahorita vamos a hablar porque no es muy frecuente en nuestro medio, pero sí el agua contaminada, ¿no? Y ese va a llegar a infectar a los mamíferos, sobre todo a los que son domésticos, animales domésticos, a través de la ingesta, ¿no? De estas aguas y de repente también de algunas de estas hierbas. En el intestino alto se liberan, ¿no?, las formas juveniles una vez que ingresa el parásito, y estas formas juveniles son la forma parasitaria invasiva, porque va a llegar a atravesar lo que va a ser la pared del intestino y llegan a la cavidad peritoneal y finalmente hacia las vías biliares. Todo eso, más, más el paso por la cápsula de Gleason y el parénquima hepático, hasta poder alcanzar el estado adulto, ¿no? Y como hemos mencionado que el hábitat va a ser a nivel de los conductos biliares, pues es ahí donde se encuentra el parásito adulto y a partir de ahí va a generar lo que son la acción patógena y los signos síntomas. Dentro de lo que es la patogenia, vamos a hablar sobre distintas acciones que tiene el parásito sobre el dador definitivo, que es una acción histolítica, ¿no?, que va a provocar algunas sustancias, el parásito que va a dañar lo que va a ser a nivel de su hábitat, y también tiene una acción proinflamatoria inmunoalergénica. ¿Por qué? Porque esos invaden a los tejidos y dan lugar a una respuesta inflamatoria. Y de repente también los productos que liberan los parásitos van a dar lugar a lo que es una respuesta inmunoalergénica. Esto puede ser durante la invasión, o es decir, cuando pasa lo que es el intestino, el plom, parénquima hepático, y de esa manera también va a llegar hacia el hígado, y en el hígado donde va a producir los síntomas como ser dolor en el hipocondrio derecho, además de hepatomegalia dolorosa, ¿sí? Entonces, tiene esta acción proinflamatoria inmunoalergénica. En cuanto específicamente hablando de lo que es la acción inmunoalergénica, existe lo que es el incremento de los eosinófilos, provocando la hipereosinofilia, inmunoglobulina E y manifestaciones clínicas que son características de una alergia, por ejemplo, urticaria, ¿no?, que son las lesiones rojizas, pruriginosas, dermografismo, ¿no?, donde a través del contacto en la piel se puede llegar a tornar rojiza. Sí, entonces tiene esas acciones patógenas. Luego también tiene una acción exfoliatriz, estos parásitos adultos y los jóvenes sobre todo, estos se alimentan de células tisulares y glóbulos rojos. Entonces también tiene una acción exfoliatriz. Tiene una acción traumática por la acción de las espinas que va a presentar en la cara dorsal. Les había mencionado que son como sus hombritos y presentan unas espinas, ¿no? Y
Estas espinas le ayudan a fijarse a las vías biliares, lo que puede provocar lo que es una colangitis, que quiere decir un engrosamiento de las vías biliares y fibrosis pericanalicular, llegando a la cirrosis hepática. Entonces, tiene esa acción traumática. También tiene una acción mecánica, ¿ya? Ay, ¿qué pasa? Tiene una acción mecánica obstructiva de la vía biliar proporcional al número de parásitos, y esto puede determinar la dilatación biliar y dolor hipocondrio derecho. Entonces, ¿por qué nos dice proporcional al número de parásitos? Porque no va a ser solo un parásito, no es como la tenia de solio, ¿no ves? La mayoría solamente es un parásito adulto, porque por eso también la denominan como la tenia solitaria. Eso más que todo por competitividad. Sin embargo, la fasciola hepática es pequeña, y no olvidemos que en el agua contaminada puede no solo haber una sola fasciola, sino que pueden haber muchas fasciolas, ¿no? Especialmente si el agua se encuentra muy contaminada. Entonces, pueden existir muchos parásitos. Por lo tanto, al existir muchos parásitos, pueden llegar a atravesar muchas formas juveniles y llegar a la vía biliar. Por lo tanto, la cantidad de parásitos que se va a encontrar y llegar a determinar estos síntomas, ¿no? Estos signos, síntomas por la dilatación biliar, ¿sí? Una vez que ocurre lo que es la obstrucción, normalmente lo que va a ser la bilis, y es como una cañería, ¿no? Que se obstruye esa cañería, entonces no sabes, se dispersa y de alguna manera pasa lo que es a la vía circulatoria y se va a producir lo que es el incremento de las bilirrubinas, ¿no? Y eso es lo que da la ictericia, que va a ser la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel, ¿no? Y eso en los pacientes se puede llegar a identificar fácilmente con las conjuntivas amarillas, como se ve en este caso de la imagen. De aquí en la parte inferior podemos ver a una paciente que se le dice que mire hacia arriba y se le pide, ¿no? Que, que abra los ojos así grande para que se pueda llegar a observar claramente la ictericia. Entonces, ¿cómo se puede llegar a evidenciar? Entonces, las manifestaciones clínicas depende mucho de la etapa del desarrollo en el que se encuentran los parásitos. En el periodo de invasión, la migración de la forma juvenil, que les decía esto, a nivel de la mucosa intestinal, hasta la localización de las vías biliares, que son alrededor de los 3 meses, va a presentar debilidad. Puede llegar a presentar fiebre, ¿no? Pero sigue